sea, lo rompí bien. O sea, yo aquí iba a romper el esquema, romperlo bien. Cuando después digo que me desafío, me vivo desafiando, bueno, me vivo desafiando hasta con ese tipo de cosas. Porque si no hago diferentes las cositas más chicas, es imposible que haga diferentes las cositas más grandes. Siempre fui la oveja negra. Entonces el estar acá en una situación nueva, con estímulos nuevos que a veces como que no puedo resolver de la mejor manera, me activa, como digo, un montón de heridas. Y las veo, las vi en donde ando floja. Y también vi en qué aspectos yo pensé que estaba floja y no lo estoy para nada. Me empecé a exponer a situaciones cotidianas del día a día que bueno, que tengo como que ir resolviendo en esta nueva realidad que me resultaba totalmente desconocida. Ahí me doy cuenta cómo a medida que voy poniendo en práctica ciertos recursos para llevar adelante el existir una semana acá, me ha hecho agarrar como dominio de esas cosas que al principio me costaban. Esta es la prueba de que algo en mí está cambiando. ¿Qué quiero decir con esto? Ahora llegué de recorrerme todo Nueva York en bicicleta prácticamente y vine a la habitación. Voy a dejar esto para acompañarme. Vine a buscar esto para apoyar mientras te hablo y así voy haciendo las cosas que tengo que hacer mientras. Pará. Ahí. Que te decía que vine después de andar en bicicleta por todo Nueva York prácticamente. Llegué y claro, yo había salido y había dejado para que me hicieran la habitación. Y cuando llegué, claro, tenía este jabón en la bañera y ese otro, que ya abrí, acá. Y me dio cosa romper el papel porque es tan perfecto, mirá. Está envuelto como que fuera un bombón, o sea. Me dio cosa romper el papel porque siempre, a ver, de niña y después toda la vida desde que lo incorporé, cuando me hacían un regalo, no rompía el papel así, tipo, con tremendo entusiasmo, a ver qué me regalaron. Tipo, no había ni siquiera como la posibilidad de expresar como la emoción de esa manera tan como espontánea, porque había que cuidar el papel en el que me regalaban las cosas, porque por lo pobres que éramos, necesitábamos guardar cada cosa que llegaba a nosotros. Entonces, de esos regalos que a nosotros nos hacían, después sacábamos el papel para envolver los regalos de los demás. Entonces me acostumbré a cada vez que tengo algo para abrir, por más que después, no sé, así sea el papel de un bombón, que no lo voy a guardar, eh, lo abro prolijito. Entonces ahora tuve la misma tendencia así de llegar y nada, y abrirlo despacito, prolijito. Y dije, no, yo estoy alimentando una nueva versión mía, más, más espontánea, más como, nada, que se expresa como lo siente. Y yo en ese momento sentía ganas de romper el papel, pero claro, con la programación vieja no lo iba a hacer. Y dije, no, animate a hacerlo. Y me costó, ay, porque estaba medio agachada para entrar. Me costó, pero lo hice. Y me di cuenta que en un momento cuando lo fui a abrir, como que inconscientemente empecé a abrirlo como por una esquinita, cosa de romperlo y romperlo en un costado donde no hubiera tanto problema. Tipo, después lo puedo recortar y podría llegar a usar el resto. Entonces, en vez de hacer eso, de cortarlo por ahí, dije, no, cortarlo tipo bien al medio para hacer algo totalmente diferente. ¿No? O sea, lo rompí bien. O sea, yo aquí iba a romper el esquema, romperlo bien. Hasta con esto. O sea, esos son el tipo de cosas que yo digo,
Cuando después digo que me desafío, me vivo desafiando, bueno, me vivo desafiando hasta con ese tipo de cosas. Hasta con ese tipo de cosas. Porque si no hago diferentes las cositas más chicas, es imposible que haga diferentes las cositas más grandes. Y necesito cambiar unas cuantas cosas, de eso me di cuenta estando acá. Vi cuántas cosas tengo que mejorar para realmente poder lograr, lograr, ¿cómo lo digo? Todo lo que me propongo, ya sea exterior como interior. A mí lo que más me interesa es poder ser una versión mía con la cual me sienta súper eh, conforme. O sea, conforme quiero decir como que yo me mire completamente y observe cómo me manejo en el día a día y sienta que fluyo con la vida, que no estoy como trancada por un miedo, que no estoy como limitada por lo que van a decir los demás, en una vida en la que yo no, o sea, no esté em, como sintiendo algún tipo de tensión en mi cuerpo. Porque ahora me he dado cuenta, por ejemplo, al andar acá como en una realidad totalmente nueva, con estímulos, muchos estímulos nuevos que son desconocidos y que por lo tanto me representan algún tipo de dificultad y me activan ciertos traumas que tengo. Acá me ha resultado súper desafiante y he aprovechado todas esas oportunidades para ver qué son las cosas que todavía no tengo resueltas que tengo que mejorar. Por ejemplo, me di cuenta que el tema del idioma, esto es una locura, lo que vi que me pasó. El tema del idioma, vi que me activa un trauma. O sea, hablar otro idioma, yo soy una persona acá, segura, grabando videos. Salgo y tengo que interactuar de alguna manera y empiezo a sentir como que hay un malentendido, porque obviamente no hablamos el mismo idioma, porque mientras me voy haciendo como entender, me siento segura, pero en el momento en el que hay algo del idioma que me complica y que me limita, automáticamente yo me siento como con los traumas activados de la infancia, como yo me sentía cuando quería expresar algo y el entorno no me entendía, me miraba con cara rara, tipo, eso, diciéndome como qué rara que sos y por qué pensás eso, qué te pasa o qué querés decir, como esa sensación de sentirme extraterrestre. Bueno, la empecé a sentir acá cuando se me presenta una barrera con el idioma. Entonces ahí me doy cuenta cómo tengo la herida todavía vieja, que no he terminado de sanar, de como el hablar otro idioma. Y es muy loco porque acá como que se pone, se materializa como la cuestión de no hablar el mismo idioma. Porque literal acá no hablo el mismo idioma de la gente. Y ese no hablar el mismo idioma es algo que yo ya lo tengo súper ultra conocido desde niña, porque siempre fui la oveja negra. Entonces el estar acá en una situación nueva, con estímulos nuevos que a veces como que no puedo resolver de la mejor manera, me activa, como digo, un montón de heridas. Y las veo, las vi en donde ando floja. Y también vi en qué aspectos yo pensé que estaba floja y no lo estoy para nada. Entonces me permite como verme eh, más profundamente. Y eso fue porque salí de la zona de confort, quiero decir, o mejor dicho, salí de la zona conocida. Al salir de la zona conocida siempre pasa que aparecen nuevos estímulos que despiertan nuevas formas de reaccionar tuyas que vos no conoces si te quedas siempre en la misma. Por eso lo importante es salir. Y cuanto más nos expongamos, más rápido aprendemos. Porque me di cuenta que justamente estando expuesta a diferentes situaciones que llegué como con miedo, cuando las empecé a vivir acá, que se fueron dando en el día a día, como tenía miedo y me sentía como un poco paralizada. Y después cuando me empecé a exponer a situaciones cotidianas del día a día, que bueno, que tengo como que ir resolviendo en esta nueva realidad que me resultaba totalmente desconocida, ahí me doy cuenta como a medida que voy poniendo en práctica ciertos recursos para llevar adelante el existir una semana acá, me ha hecho agarrar como dominio de esas cosas que al principio me costaban. Veo realmente cómo es cuestión de práctica, que es lo que siempre vengo diciendo, que
hay que practicar, hay que practicar y hay que practicar y practicar y practicar siempre la versión como más auténtica y es una cuestión de práctica para poder instalarla, me di cuenta, o sea, tuve como la muestra de que realmente es así en una situación como muy, para mí extrema, porque no es que me fui a una ciudad nueva, simplemente me vino a una ciudad que para mí, primero, representa mucho y por otra parte que es una ciudad con mucho movimiento y mucho estímulo. Entonces te obliga constantemente como a estar ahí presente y resolviendo situaciones constantemente, porque no tenés como esconderte del dinamismo que tiene. Salís a la calle y hay un montón de cosas que tenés que como que resolver. Y cuanto más quieras hacer y cuanto más situaciones nuevas te expongas, obviamente hay más estímulos y todo. Y bueno, y fue lo que traté como de hacer, de enfrentar diferentes situaciones y exponerme, mejor dicho, a diferentes situaciones. Por ejemplo, hoy alquilé una bicicleta para recorrer todo Nueva York y fui, o sea, hice un camino bastante largo, no sé cuántos kilómetros, pero arranqué en el puente de Brooklyn y, y terminé cerca de Central Park, o sea, recorrí todo el Central Park, todo no, pero casi todo, y volví a dejar la bici, fue un montón, entonces tuve como varias, como que vi varias realidades de Nueva York, porque si me hubiera quedado toda esa cantidad de horas que anduve en bicicleta recorriendo, me hubiera quedado en el mismo lugar, hubiera visto lo que pasa en esa realidad, solamente hubiera tenido solo perdón, esos estímulos. Pero como salí más y recorrí más, vi un montón de cosas diferentes que no hubiera visto y tuve que como transitar diferentes situaciones que se fueron dando que las tenía que resolver de la mejor manera posible y vi hoy en ese recorrido como la muestra eh, de como la representación de todo lo que ha significado para mí todos estos días. O sea, hoy le agarré la mano a medida que fui avanzando en la bicicleta y empecé como a entender más la ciudad a medida que iba avanzando. Y de la misma manera que eso pasó hoy, como en unas horas concentradas, ahí, lo mismo ha venido pasando en realidad, si pienso, desde que estoy acá hasta ahora, a lo largo de estos días, cómo he venido como insertándome en esta nueva realidad. Entonces, básicamente lo que quiero transmitir es que a partir de esta experiencia, que es como para mí una experiencia intensiva de una semana, como expuesta a un montón de desafíos nuevos para mí, compruebo realmente cómo es que funciona el cerebro. O sea, ya lo sé, pero con esto como que queda como muy evidente que todo es cuestión de práctica y que necesitamos estímulos nuevos para poder desarrollar la mejor versión nuestra, que es la que nos va a permitir tener la vida que queremos. O sea que hay que moverse y hay que atreverse a salir de la zona de confort y hay que enfrentar los miedos, porque es con la práctica que, bueno, que nos vamos pudiendo como transformar realmente. Entonces esta experiencia realmente como de estar acá me hace dar cuenta de que nada, por un lado me ayuda a ver como los puntos débiles que tengo, por otro me ayuda a ver los puntos fuertes que tengo. Y por otra parte como que me reafirma como el camino que estoy haciendo, las cosas que propongo, o sea, me afirma, me reafirma como que realmente estoy bien en lo que estoy proponiendo y, y siento como, hay algo como re loco que para mí, que vengo de un trastorno disociativo donde la realidad está fragmentada, a través de la fragmentación que ha tenido mi cerebro, que si recién me estás siguiendo o llegaste con este video, seguramente no entiendas nada, pero bueno, a lo largo de los videos he ido contando cosas sobre mí y voy a seguir contando, o sea que si no entendés, en algún momento si me seguís vas a terminar entendiendo por qué pongo como todo el énfasis que pongo en cómo funciona el cerebro, cómo entrenarlo, cómo, cómo manejar los estímulos, cómo estar presente, o sea, por qué propongo un trabajo tan grande con la mente, te vas a como a dar cuenta que la base de todo esto que estoy proponiendo tiene que ver con mi experiencia y con lo que viví a lo largo de mi historia. Entonces, a lo que iba es que en un cerebro como el mío, para mí esto que he logrado es como en una semana entender la ciudad entera, como integrar la experiencia entera de lo que es estar en Nueva York, transitar como el día a día, ser parte de la realidad de todos los días, decir, bueno, voy para un lado, voy para el otro, y aparte tengo que enfrentar cada situación yo.
No es que vengo con un grupo de amigos o con una pareja o con alguien que ya conoce la ciudad y me ayuda y como que me facilita un poco el tránsito por acá. Es como que todas las experiencias nuevas, muy desafiantes para mi cerebro, por lo que decía, por la vulnerabilidad de la que viene con toda la historia traumática. Estar acá es como tremendo desafío para mí, tremendo logro de poder transitarlo de la manera que lo he transitado, sin activarme por cada cosa diferente que pasa, porque un cerebro vulnerable, o sea, que ha sido vulnerable, que tiene sus marcas, sus traumas, sus heridas, estar expuesto a un montón de estímulos y poder como resolverlos de una buena manera es tremendo logro. O sea, por eso yo me siento como realizada con esto que pude hacer acá, decir, bueno, me desempeñé en una ciudad súper demandante, desafiante, de una manera con la que estoy conforme y, y viendo, bueno, lo que tengo para mejorar, porque hay cosas que, bueno, con respecto, no sé, como a mi actitud, sobre todo, en algunos momentos como que no quedé conforme con la actitud que tengo, o que tuve, mejor dicho, por lo que decía. Porque hay momentos en los que se me activaban ciertos traumas que quedaba como sintiendo que estaba hablando un idioma diferente y como que no podía ser la persona segura que en realidad soy. Se me mezclaba como la versión vieja, la anterior. Pero también vi salir a la nueva en varias oportunidades y, y como con un gran dominio de la situación. O sea, para mí, por ejemplo, fue como re loco, de acuerdo a lo mismo que digo, las dificultades que ha tenido mi cerebro, sobre todo, o entre otras cosas, mejor dicho, para ubicarse espacialmente, que fue que llegué a creo que era la octava avenida, en una rotonda que hay, como para entrar al Central Park. Y yo llegué ahí por primera vez, nunca había transitado en ese lugar. Y quedé como puesta en un lugar, porque había una ciclovía, después como que no sé qué pasó, me perdí con eso, ahora que lo intento relatar, no me acuerdo si es que se terminaba ahí. La cuestión es que no entendí las señales en el piso, por esto que digo que me cuesta como mucha información toda junta, así me cuesta como terminar de interpretarla toda. Hay situaciones que como que me desbordan, producto del trauma, y me pasa que como que me abrumo en el momento, como que no puedo procesar toda la información toda junta, pero igualmente como que en ese punto me pude como calmar y observé. O sea, no entendí las señales en el piso y no entendí bien cómo por dónde ir, no entendía cómo hacer, pero me puse a observar lo que hacían los vehículos. Entonces estuve un rato parado, observando, 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 y cuando vi, o sea, que agarré como la dinámica que llevaba, dije, bueno, entonces ahora puedo cruzar, y crucé en un lugar donde no, o sea, no podría haber cruzado, estaba señalizado por ahí. Pero yo lo hice segura porque había entendido cómo era como la regla del juego, digamos. Entonces por eso me animé a cruzar como que estuviera cruzando, no sé, en una zona conocida. O sea, yo hacía eso en Montevideo, por ejemplo, o después lo empecé a hacer en Buenos Aires, en los lugares que sabía cómo funcionaba, o en Camboriú, pero estuve meses ahí. Ahora como que en una semana he logrado como un dominio grande de la ciudad con todo lo que implica y la verdad que, como digo, para mi cerebro es tremendo logro. O sea, eso que yo he podido lograr acá me resulta como súper confirmatorio, creo que se dice así, de un montón de cosas que digo que, bueno, que tengo que como que mejorar y otras que me confirman que están bien, pero veo como por dónde tengo que seguir trabajando. Y también tuve como una muestra de cómo funciona el mundo, digamos, el mundo, eh, en una realidad muy diferente a la que estoy acostumbrada. Entonces vi que, nada, cómo es esta otra vida, como con estas posibilidades alrededor y vi como, no sé, como los comportamientos de la gente, o sea, me dio para observar un montón de cosas, como de reflexionar de cómo vivimos nosotros en el sur, cómo viven ellos acá, cómo vivimos, cómo se vive esta realidad como abundante y después también como reflexionar pensando en también cómo se viven las realidades cuando no son abundantes, sino todo lo contrario, son de escasez. Entonces como que me permitió, no sé, pensar mucho y comparar realidades y entender comportamientos y no sé, o sea, ha sido muy, me ha dado para mucho. O sea, tengo como contenido para pensar y revisar y no sé, y compartir, es un montón. Estoy re contenta, estoy re contenta.
ahora yo había venido como para lavarme las manos, para contar esto como muy simple y seguir haciendo cosas y me colgué. Como siempre me pongo a hablar y me cuelgo. Así que nada, ahora voy a cortar para no seguir colgándome, porque si no sigo grabando videos y no salgo a disfrutar la tarde, el atardecer, que está súper lindo. Así que bueno, dejo por acá y después cuando tenga otra reflexión te sigo compartiendo.